Empezamos acá y la invitación estaba orientada a hablar un poco de lo que corresponde a lo que es alimentación en lo que es el adulto mayor. Y empezamos nosotros con una definición de qué es y quién va a ser considerado el adulto mayor. La norma nos establece que hay dos definiciones claras. Una para los países subdesarrollados como nosotros y otra para los países desarrollados, que son los del primer mundo, entre comillas, por utilizar un término. En el caso de los países desarrollados, la determinación de adulto mayor va a ser de los 65 años para adelante. En cambio, nosotros, por nuestras propias condiciones de vida, por nuestro estrés y por nuestras carencias nutricionales, la OMS establece que solo va a ser considerada adulto mayor aquella persona que tiene de 60 años a más. Por eso es que en muchos de los programas que nosotros vemos dirigidos a las personas adultas mayores, uno de los requisitos indispensables suele ser que ellos tienen que tener este rango de edad, 60 años a más, para los países del tercer mundo, como nosotros, o también denominados países en vías de desarrollo, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué podemos observar? Comparado con decenios anteriores, por decirlo 50, 60 o 70 años, podíamos observar nosotros que lo que es la esperanza de vida ha ido variando con el transcurso de los años. Nosotros hemos podido conversar con nuestros abuelos, con nuestros padres, y hemos podido observar que conforme van pasando las décadas, la sobrevivencia de las personas ha ido variando, ¿no es cierto? Si hubiese yo nacido en los años 1800 o 1500, por la edad que tengo ahorita, ya yo estaría fallecido. Muchos de ustedes pueden observar, por ejemplo, acá señoritas muy jóvenes que están entre 18 y 25 años, ya tendrían quizás alrededor de 2 o 3 hijos. Y sin embargo todavía no están pensando en eso. Están pensando solamente en qué, en terminar su carrera, tener un ejercicio profesional y quizás cuando tengan 30 o 35 años recién en tener la idea de tener un hijo. ¿No es cierto? Algo similar ha pasado en qué, en lo que es el lapso de vida o la esperanza de vida de todos nosotros. Es decir, que ahora las personas viven más años, tienen más esperanza de vida. Y eso nosotros lo podemos observar cuando vemos las tablas en las cuales la esperanza de vida en nuestro país está aproximadamente entre los 85 o los 87 años. Es decir, que cada uno de nosotros, si tiene un buen estado alimentario, si tiene un buen estado de salud, etc., puede tener y puede aspirar a tener ese tiempo de vida. ¿Correcto? Y eso va a ir de la mano ¿con qué? Con el mejor acceso a los servicios de salud, cosa que antes no había. Ahora todos tenemos el libre acceso a los servicios de salud bajo dos modalidades. La modalidad A, que le decimos que es de salud, para aquellos que están en planillas. Y la modalidad B, que es la gran mayoría de las personas que no están en planillas, que es el famoso SIS. ¿No es cierto? El SIS, que significa para nosotros que tú no pagas nada y te dan absolutamente todo. ¿No es cierto? Esa particularidad del aseguramiento universal es lo que ha permitido, ¿qué cosa? Que las personas podamos tener un largo de vida mayor. Eso nos ha permitido y ha establecido la OMS que ahora tenemos una subdivisión, ya no solamente adultos mayores, personas que tienen más de 60 años, sino tienen una subdivisión entre 60 a 75 años, ancianos jóvenes, 75 a 85 años, ancianos mayores, y más de 85 años, ancianos más mayores. Un ejemplo de estas edades o de estos sobrevivientes, entre comillas, que cada vez son más, y especialmente recuerden que los estudios demográficos nos dicen que son las mujeres las que sobreviven más a estos años, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una encuesta y vemos una familia en la cual tiene un abuelito y una abuelita, la primera que observamos es la que sobrevive más o la que está más presente siempre suele ser la mujer, cumpliendo la estadística que por cada 6 mujeres hay un varón, y por cada 2 ancianos, o 3, perdón, de los 3, 2 son mujeres y 1 recién es un varón, que es lo que se presenta en los estudios demográficos. ¿Correcto? Y a eso iba con estos términos. Cuando nosotros utilizamos el término lapso de vida y cuando utilizamos el término esperanza de vida. Cuando utilizamos el término lapso de vida, es lo que la ciencia ha podido determinar,
que una persona puede vivir como máximo en buenas condiciones físicas, mentales y en especial, si hablamos de alimentación, que esté correctamente alimentada. Entonces se ha podido establecer que este lapso de vida puede darse entre 120 y 140 años de vida. Y cuando hablamos nosotros de esperanza de vida, que es el término que le dije hace un momento, cuando hablamos de 84, 86, y que cada país tiene su propia esperanza de vida, es la duración promedio de la vida proyectada para una población de cierta edad. Es decir, que podemos encontrar no solamente a nivel nacional un valor, que es el que le acabamos de decir, sino que pueden haber valores extremos en provincia o por departamento. Hay departamentos donde encontramos que la esperanza de vida puede ser mayor y hay departamentos que puede ser menor. Eso ya dependerá de las condiciones en las cuales cada individuo se puede desarrollar y sobre todo de qué, de su carga genética. De su carga genética, que es la que va a determinar al final qué patologías va a padecer y que esas patologías que va a padecer le van a determinar cuál va a ser su esperanza de vida. ¿Correcto? Y eso lo observamos en las estadísticas. Hace 50 años, ¿no es cierto?, como la esperanza de vida era baja, no veíamos las patologías que vemos hoy día en estas personas porque viven más tiempo. Hoy día observamos, por ejemplo, que existe una alta prevalencia de pacientes con diabetes a temprana edad, 50, 55. Hace 50 años la gente se moría de esa edad y por lo tanto no teníamos la posibilidad de observar la enfermedad porque el paciente se moría antes de que la pudiera padecer. Pero ahora cuando va un paciente a nuestro consultorio y preguntamos la edad o observamos la edad, ya podemos ir sospechando que viene o es hipertenso, o es un dislipidémico, o es un diabético, que son las tres características o las enfermedades más típicas que observamos ahora en las personas antes de 50 o 60 años y ahora los observamos que están presentes inclusive a partir de los 40 años. Y hay menos. Cada vez que vamos aumentando nuestra esperanza de vida, encontramos que las personas tienden a padecer patologías mucho más a más temprana edad. Desde el momento que nacemos se va a ir produciendo lo que es el proceso de envejecimiento. Por eso empezamos diciendo que el proceso de envejecimiento se inicia desde el momento de la concepción y termina con la muerte. Y eso lo observamos ¿por qué? Porque constantemente nuestras células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero nuestro reloj biológico le da un determinado índice o nivel de reproductividad. Cuando estamos niñitos, por el hecho de querer llegar a un peso y una talla determinada, la reproducción es rápida. Pero ya a la edad en las cuales nosotros estamos acá, algunos más de 40, como quien habla, el índice de reproducibilidad es menor, ¿no es cierto? Porque ya estoy entrando en una etapa de envejecimiento mucho más pronunciada. Recuerden que nuestro requerimiento calórico es como una curva de Gauss. Todos los que hemos pasado por acá o los que están presentes hemos pasado por estadística. Y el incremento del requerimiento energético va desde menos, cuando el niño recién nace, hasta un pico, que es la tasa metabólica más alta que alcanza el individuo, que suele ser entre los 30 y los 35 años, y después comienza lentamente a bajar. Y eso lo correlacionamos ¿con qué? Con la estadística de los pacientes que sufren o padecen obesidad. Cuando están pequeños, no todos la padecen, comienza a aumentar la edad y a una determinada edad, 30-35, comenzamos a observar un sobrepeso en ambos sexos. Y después comienza a bajar el requerimiento calórico, pero no disminuye la prevalencia de obesidad, se mantiene. Porque ya entre 30 y 35, ¿qué observamos también? Que todo individuo tiene capacidad económica. Y lo primero que hacemos cuando hacemos esa o desarrollamos esa capacidad económica es comer. A todo esto también lo incluimos dentro de lo que llamamos la epidemiología nutricional. Cuando un paciente o cuando un adulto mayor comienza ese proceso de envejecimiento, nosotros vamos a observar ¿qué cosa? Que muchas de sus características individuales van a cambiar. Y estas características se ven reflejadas ¿en qué? En lo que van a comer. Una de estas características que vamos a observar son los aspectos sensoriales. Todo adulto mayor va alterando su olfato, su tacto, su vista, su oído y en especial su gusto.
Para detectar el gusto, recuerden ustedes que nosotros tenemos en nuestra lengua todo lo que corresponde a las papilas gustativas, que nos permite poder detectar todos los tipos de sabores que habitualmente podemos disfrutar, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar, por ejemplo, o vamos a consumir un buffet, cualquiera que fuera esto, ¿no es cierto? Siempre vamos buscando los alimentos que suelen ser más agradables a nuestra lengua, a nuestro gusto. Escogemos nuestro gusto. Pero cuando el paciente adulto mayor comienza ese proceso de envejecimiento, este gusto es el que se va a ir alterando. Por eso hablamos nosotros de esas alteraciones del gusto y del olfato que se inician a los 60 años y que se agravan aproximadamente a los 70 años de edad, y esta alteración va a producir una disminución de la habilidad para reconocer los sabores y una reducción de la capacidad para la detección de los olores, cosa que no lo tenemos cuando nosotros tenemos esta edad, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hemos sido un poquito más jóvenes y llegamos a la casa, ¿no es cierto? Y sentíamos el olor de la mazamorra, del arroz con leche, o hasta ahora cuando entramos a un lugar y sentimos el olor del cevichito, y automáticamente comenzamos con el proceso de salivación. En el caso de los adultos mayores, debido a esta pérdida o atrofia, en este caso que se va a producir de las papilas gustativas, comenzamos a tener alteraciones en el gusto. Y esta situación se agrava más en quienes, sobre todo, en los pacientes que sufren hipertensión arterial. Recuerden ustedes que todo paciente hipertenso habitualmente puede consumir 3 tipos de medicamentos. ¿Se acuerdan ustedes? Uno es el enalapril, el otro puede ser el captopril, o cuando no hace efecto ya ninguno de los dos, pasan al más difícil, que es el Lesortan. ¿Correcto? Cualquiera de estos, con el transcurrir del tiempo, vamos a observar siempre ¿qué cosa? Que este proceso de alteración del gusto se acelera. ¿Eso qué significa? Que las papilas gustativas ya no van a reconocer el sabor de los alimentos. Entonces, ¿qué observamos en el adulto mayor hipertenso? Como está consumiendo su enalapril, o su captopril, o su Lesortan, en el peor de los casos, 50 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche, porque son las dosis máximas, ¿no es cierto? Pierde el gusto a las comidas. Entonces tú le preparas igual que el resto de los miembros de la familia, y para todos está sabroso, pero para él siempre estará simple. ¿Y qué hace como efecto colateral? Le agrega más sal. Y ahí viene el proceso descompensatorio, en el cual ya ni con 100 miligramos el paciente puede tolerar, o no podemos corregir o mantener el problema de la presión arterial dentro de los valores normales, ¿no? Al menos entender los 130/70, que sería el límite, pues, para no considerarlo más adelante que es lo regular como un paciente hipertenso, ¿no es cierto? Por eso es importante dentro de nuestros planes curriculares conocer un poco lo que es farmacología aplicada a nutrición, o en otros planes curriculares que lo denominan interacciones fármaco-nutrientes, ¿correcto? Que es el sentido que nosotros tenemos que darle, ¿no? Cuando viene un pacientito y dice soy hipertenso, yo ya sé que ese paciente automáticamente tiene pérdida del gusto en las comidas. Los que trabajamos en servicios de alimentación y tenemos ahí al personal de cocina, ¿no es cierto? Vemos un adulto mayor y este paciente tiene hipertensión arterial. En mi caso, cuando estaba en el servicio a cargo de lo que es producción, yo veía, ¿qué edad tiene? Es hipertenso. A él no lo ponía para preparar, o sea, para agregarle la sal a la sopa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese señor toda la vida me lo sacaba salado. Tenía que haber otra rotación en otra ubicación donde no tendría que agregar nada que tendría que ver con gusto de la preparación. Quizás preparar la ensalada picadito y no tiene ningún tipo de problema. El limón, agregar el limón no significa ninguna otra cosa, y solamente se agregaba una pizca de sal. Lo mantengo activo, tiene su trabajo, tiene su sueldo y no malogra la preparación para la hora que pase al servicio del reparto, ¿no es cierto? Quien lo recibe lo va a tener en condiciones adecuadas. Esa es la idea que hay que tomar en cuenta. Otra de las características importantes que vemos en estos pacientes adultos mayores es el problema de la salud bucal. Y miren ustedes, lo más común encontrar en ellos, que afecta al más del 70% de la población anciana, es la celostomía, que es la falta de salivación. Muchos de los pacientes se quejan cuando están 60, 65, 70 años, lo clásico, ¿no? Tienen un alimento en la boca y les fastidia deglutir.
y les fastidia el esófago a la hora de deglutir. Entonces ellos siempre tienen que estar tomando un poquito de líquido, de agüita, como dice acá la colega, para poder deglutir el alimento. Cosa que no nos pasa con nosotros. Nosotros aún tenemos la posibilidad que por efecto de inclusive de oler el alimento, automáticamente se produce la salivación. Cuando entra el alimento en la boca, se forma el bolo alimenticio, lo hace fácil y suave para que nuestro esófago no se irrite. En este caso, ellos tienen esa molestia. Y entonces, ¿qué hace el anciano y el adulto mayor en este caso? Lo habitualmente que es, deja de comer, no quiere comer, le fastidia o solamente va consumiendo aquellas cositas suavecitas. Y si es un paciente diabético, lo que más va a buscar, ¿qué cosa es? La papita. Porque eso, ustedes ven, cuando lo comemos, fácil, una papita sancochada se disuelve. Y va a consumir la mazamorra o busca los purés. Y eso ya sabemos que es contraproducente en el caso de estos pacientes adultos mayores. ¿Qué más observamos en ellos? Aproximadamente un 60% de los ancianos con dientes tienden a deterioro de la superficie de las raíces y desgaste alrededor de los empastes dentales. Al final, ¿qué observamos? Que comienzan a caerse los dientes, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que dar o propiciar en ellos es el uso de la prótesis, que ya no va a tener la misma fuerza de desgarro como si lo hacemos los adultos que estamos acá a la hora que consumimos pues el churrasco o alguna carne dura. A ellos tenemos que buscar siempre una carne suave, ¿no es cierto? En los servicios de alimentación a ellos pues le damos el toyo bebé o buscamos siempre una parte de la res para poderle darle algo suavecito y una preparación suave. Y observamos en los servicios hospitalarios los que trabajan acá, no sé cuánto será, ¿no es cierto?, que la mayoría de nuestra población hospitalizada suele ser adulta mayor. Adulto mayor, a lo cual se suma no solamente el problema de la edad, sino de las patologías que encontramos. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, siempre encontramos casi el 60% son adultos mayores. Solo tenemos alrededor de 10 niños hospitalizados, y eso es mucho todavía, a veces hay 3 o 4, o sea que todos son adultos mayores. Y la característica de nuestro hospital, la mayoría son diabéticos, más de la mitad. La mayoría ingresa por un ACV o un accidente cerebrovascular, y la mayoría ingresa por problemas de neurocirugía, es decir, para ser operado, y que no los podemos operar porque la mayoría de ellos entra con un sobrepeso, una obesidad tal que hay que estar haciéndolo perder de peso 30 kilos en 5 meses para poderlo pasar nuevamente al neurocirujano para que recién pueda hacer su incisión, porque la mayoría viene con problemas de una hernia de núcleo pulposo por el sobrepeso con el cual ellos han estado durante mucho tiempo. Y como ya son adultos mayores, ya a veces ni siquiera terminan de bajar de peso y no quieren operarse porque tienen miedo que en el camino pues, alguien se los lleve arriba o abajo según sea el caso, ¿no es cierto? Eso ya es cada uno, ¿no es cierto? Personas que usan dentadura postiza mastican entre un 75 y 85% con menos eficacia que aquellas que tienen dientes, ¿no? Lo que hace que escojan alimentos de más fácil masticación. Buscan siempre lo suavecito. Siempre lo suavecito. Otra de las características que va a afectar qué comer para el adulto mayor es en este caso la hiperproidria, que al final en este caso vamos a encontrar que el paciente causa de gastritis atrófica de 24 al 50% de personas de más de 60 años. Esta gastritis atrófica es distinta a aquella gastritis que sufrimos cuando somos jóvenes, motivadas por el estrés, o aquella gastritis motivadas por comer a deshoras, o aquella gastritis en la cual encontramos por Helicobacter pylori. Son gastritis de tipo diferentes. Si es la gastritis de Helicobacter pylori, lo único que hago es Subactrin 3 veces al día por 15 días y se acabó el asunto. Hago el test del aliento antes y después para ver si se está produciendo, ¿no es cierto?, el gas típico que produce la bacteria para poder definir si la bacteria sigue o no sigue. Si es por estrés, pues no hay que tranquilizar a la persona, ¿no es cierto?, y darle quizás un Milanta, un Acitic, ¿no es cierto?, o si es algún otro tipo de gastritis donde hay demasiada secreción de ácido clorhídrico, pues le daré su omeprazol de 20 miligramos por aproximadamente unos 5 o 7 días y soluciona el problema. En este caso el médico lo va a hacer. Y yo le tendré que dar de manera complementaria una dieta en la cual no haya
mucha grasa en la dieta, en la cual no haya muchos condimentos y sobre todo que no haya soluciones o sustancias demasiado ácidas, porque si no se va a poder peor. Pero esta gastritis tiene una particularidad, como lo decimos así, una gastritis atrófica, producida por una hipoclorhidria. ¿Eso qué significa? Que el paciente va a disminuir su secreción de ácido clorhídrico. Y recuerden ustedes que nosotros vamos a tener dentro de nuestras paredes gástricas el llamado factor intrínseco de Castells, que es el que nos va a ayudar a transportar ¿a qué? A la vitamina B12. Cuando el factor intrínseco, para poderlo activar, yo necesito de la presencia ¿de quién? De este ácido clorhídrico. Como este disminuye en cantidad y en concentración, ese factor intrínseco de Castells, ¿qué va a pasar? Disminuye la cantidad que se va a activar. Por lo tanto, voy a propiciar ¿qué cosa? Una disminución de la absorción con el transcurrir del tiempo de la vitamina B12. Y todos ustedes hemos llevado, ¿no? Todos hemos llevado que cuando hay una deficiencia de vitamina B12, lo primero que voy a propiciar en todo individuo es alteración en la marcha, alteración en la memoria, y muchas veces se confunde cuál es la patología en la cual nosotros vemos que el paciente puede perder la memoria. Entonces, cuando el paciente va con el neurólogo, que es la especialidad que nosotros manejamos allá, y el pacientito tiene problemas de memoria, aparte de hacerle el test, lo primero que le hacen es un dosaje de vitamina B12 para ver cómo está en sangre. Si ese paciente está con baja cantidad de vitamina B12 y vemos que es un adulto mayor, o vemos que es un joven entre 40 y 50 años que tiene procesos de gastritis crónica, ya sabemos que no le vamos a tener que dar suplemento de vitamina B12 por vía oral, porque no lo va a absorber. Recordemos que la vitamina B12 solo se consume, o solo lo vamos a encontrar, en alimentos de origen animal. Entonces, ¿de qué sirve darle ese churrasco de 20 soles, entre comillas, si no lo va a absorber? Absorberá otros nutrientes, pero este no. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Subinyectable. Vemos un mes, 2 meses, y ese paciente tranquilamente vuelve a su estado natural, o sea, como era antes. Y se determina entonces que el problema no era ningún Alzheimer. ¿Correcto? Solamente con el dosaje de la vitamina B2. ¿Correcto? Ahora, doctor, disculpe, ¿esos dosajes en cualquier laboratorio? Sí, se pueden hacer en cualquier laboratorio, y no están muy caros, te cobran, si es el CIS, gratis. ¿No es cierto? Te lo hacemos en un hospital, suficiente, ahí tenemos el laboratorio. Y si es en un particular, eso está más o menos entre unos 20, 25 soles y se acabó el problema. Sobre todo para poder establecer diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, ¿correcto? Ahora, como nutricionistas también sabemos que la deficiencia de vitamina B12 no solamente tiene problemas de memoria, sino también, ¿qué cosa? Trastornos ¿en dónde? En la marcha. Ese pacientito vuelve a ser como un adolescente. Cuando el adolescente está creciendo, recién se está acoplando a su nueva estatura. Y como parte de ese acoplamiento, se enreda los pies y comienza a caerse. Entonces le preguntamos a la familia si el señor, cómo está su caminata, deambula solo, o si se cae frecuentemente. Y de esa manera podemos ir descartando para hacer ese diagnóstico diferencial. Y poder determinar si eso no alguna patología vinculada de tipo neurológico, ¿no? Otra de las características habituales que podemos encontrar es que los ancianos pueden tener ambos extremos de la vida, ambos extremos de alteración de lo que es el tránsito gastrointestinal. O algunos sufren de diarreas, o otros se van al extremo del estreñimiento. El que es por diarrea, lo primero que le preguntamos ¿es intolerante a la lactosa? Cada vez que toma lechecita le da su diarrea. Entonces tendré que cambiarle. Y lo primero que le pregunto es, la lata que usted consume, o sea, la leche que está en la lata, ¿de qué color es? Entonces recuerden que la gente se ha acostumbrado a 3 tipos de colores y te lo dicen rapidito. La azul, que es la regular, te dice que es la roja, porque es para los problemas de los pacientes con dislipidemias bajo en grasa, ¿no es cierto? Y la otra que es la celeste, que no tiene lactosa. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos variando.
La gente a veces no te identifica por la marca, te identifica por el color de la etiqueta. Entonces, si está con ese problema de la diarrea y utiliza la lata de color azul, que sí tiene lactosa íntegramente, le tendremos que cambiar a la lata de color de todos los colores ahí, ¿no es cierto? Y la gente se está acostumbrando a que no consume las leches de polvo cuando son estos casos, sino consume porque les es más fácil identificar por los colores, tanto en los adultos como tanto en los niños, porque los niños, recuerden, para no hacer publicidad a ninguno, en los adultos los 3 colores los vemos en la leche Gloria, y en los niños los colores los vemos en la leche Ideal, ¿no es cierto? Parece que hubiese habido una asociación no ilícita, sino de tipo alimentario, diciendo: tú te encargas de los adultos para adelante y yo me encargo de los niños y adolescentes hacia abajo. Y las mamás, cuando van, los que hacen consulta infantil, ¿qué utiliza su niño? Ah, la de color amarillo, ah, la de color naranja. Y ellos ya saben, pero uno también tiene que aprender a saber ese tipo de cosas, ¿no? Como yo les digo a los alumnos, cuando van a hacer sus serums y van a hacer consultoría nutricional, no tienen que estar pensando como alguien de la costa, tienen que estar pensando como alguien que vive en la zona, porque no les puedes dar alimentos que no estén a su alrededor y que sean de fácil de acceder. Entonces, lo primero que tenemos que ir siempre es, después de ir a nuestro hotel, vayamos al mercado. O sea, cuando vamos a hacer el serum, porque tenemos que instalarnos, vamos a un mercado que se vende. Preguntemos en la zona. Para el día siguiente que vayamos ya, pues nos van a dar nuestro ambiente, nuestra sesión demostrativa. No lo voy a hacer pues con una botellita de caviar, porque allá no hay, pues, ¿no es cierto? Tendré que utilizarla con los productos autóctonos o de la región o de producción regional que todos consumen. Y tendré que ir preguntando qué cosa, cuáles son las preparaciones más comunes de la zona, para ver qué cosa puedo cambiar y mejorar, para mejorar su estado nutricional. Igual hacemos cuando el adulto viene. Como son adultos mayores, parte de las alteraciones, ¿qué cosa es? Alteración en el oído, hipoacusia, ¿no es cierto? Entonces, siempre en esos casos yo solicito que vaya un familiar. O a veces es la esposa, a veces es el hijo, o a veces es el nieto. Cualquiera, pero que esté al lado. Pero a veces la tristeza no, viene un pobre señor con 75 años y viene solito. ¿Qué le puedo ayudar si viene solo? Sale de esto, ni siquiera se acuerda que le dieron su medicamento. Y ahí se va, y sin nadie. Esa es una realidad que también vamos a encontrar. ¿Correcto? Otro de los aspectos que también va a alterarse en este adulto mayor va a ser lo que corresponde a los niveles de glucosa. Y en ellos vamos a encontrar ¿qué cosa? Que existe una disminución de la tolerancia a la glucosa. Decimos que la velocidad metabólica basal disminuye entre 20% entre los 30 y los 90 años. Entonces, ¿qué hemos dicho? Justo el pico, ¿no? La tasa metabólica disminuye a partir de los 30 años. Entonces, a partir de los 30 años, lo que siempre recomendamos es, puedes seguir comiendo, saludablemente sí, solo reduce el tamaño de tu ración, porque ya tu metabolismo comienza a bajar. Una curvatura de Gauss. Cuando naces, tu máxima plenitud reproductiva, inclusive, ¿dónde está? En los 30. Aunque la norma no dice, la Organización de Ginecología y Obstetricia nos dice que el máximo tolerable para reproducción, para el caso de las mujeres, suele ser alrededor del tope de 37 a 38 años, para tener un producto sano, genéticamente sano. ¿Correcto? En los aspectos cardiovasculares, lo principal que vamos a encontrar en ese pacientito es la hipertensión arterial, es lo más común, ¿no es cierto? La presión sanguínea continúa aumentando, sobre todo en mujeres de más de 80 años. Los niveles séricos de colesterol total y los de LDL aumentan en mujeres de 70 años hacia arriba, y encontramos un índice cintura-cadera, una ingesta de alcohol, un tabaquismo y niveles de glucosa e insulina plasmáticas en ayunas son indicadores importantes de que los triglicéridos en mujeres postmenopáusicas también son aumentados. Recuerden que cuando la mujer ya ingresa en su menopausia, ya no existe la protección hormonal que tenía antes. Por lo tanto, sus niveles de triglicéridos comienzan a trastornarse, cosa que los varones no tenemos esa protección. Por eso es que hay esa diferencia y hay esa prevalencia
en las enfermedades cerebrovasculares. Cuando ustedes entren, si algún día visitan las neurológicas, entran por las salas de enfermedades cerebrovasculares, la mayoría suelen ser varones y no mujeres. Y las pocas mujeres que hay no son de 60, les producen estas enfermedades cerebrovasculares de 70 para arriba. ¿Por qué? Porque tuvieron esos 20 años de protección que el hombre nunca tuvo. Por eso es que en arterias y venas y enfermedades cerebrovasculares, el que más rápido se ve afectado siempre es el varón en relación a la mujer. Esa es la particularidad. En el aspecto renal, definitivamente también encontramos que a partir de los 30 años, miren ustedes, comienza a disminuir alrededor del 50% de la función renal. Y esta función renal empeora o disminuye si el paciente es un paciente diabético no controlado o se descompensa muy rápidamente. Ahora, también tenemos una particularidad. Conforme va avanzando la diabetes, va alterando el riñón y por lo tanto también va alterando ¿qué cosa? Cómo se utiliza la insulina. Porque recordemos que a partir de cierta edad o cuando ya el tratamiento dietético no es el adecuado o no se puede realizar en condiciones adecuadas, el médico ¿qué hace? Insulina. 0.75 unidades intestinales por kilogramo de peso por día, dividido entre 2 o 3 dosis y siempre en números pares. Porque se ha visto que los pacientes se acuerdan más del 2, del 4, del 6, que del 5, o del 7, o del 9, o del 11. No sabemos por qué, pero los seres humanos nunca nos acostumbramos a los números impares, sino a números redondos. Por eso es que cuando dan las dosis de insulina dice 12 unidades, 14 unidades, números pares. Esa es la particularidad. ¿Por qué? No lo sabemos, pero esa es la distribución. Ahora, para poder saber si usamos 2 o 3 o la dosis adecuada de insulina, también tenemos que tomar en cuenta el tipo de insulina, pero en relación a qué, cuál va a ser su pico de absorción a través del tiempo, si es una insulina de corta duración, de rápida duración o de larga duración. Pero cualquier fuera el caso, el paciente adulto mayor, ¿qué va a pasar? Su función renal disminuye y por efecto de la diabetes disminuye más. Entonces, ¿qué va a pasar? La insulina comienza a no ser eliminada de manera regular. Entonces, lo que normalmente en nosotros, por decir el esquema y el ejemplo rápido, da 2 vueltas de insulina en todo el cuerpo, en el paciente adulto mayor da 5 o 6 vueltas. Entonces, al principio, cuando la enfermedad se detecta y comienza la insulina a administrarse, se ve un efecto bonito, agradable. ¿Y qué hace el paciente? Comienza a disminuir su dosis y ve que la insulina, así no la consuma en la manera regular como debe hacer, él ve que se va y se toma le extrae su muestra de sangre y está en 80, está en 90 y lo primero que piensa es, ya me curé, y comienza a dejar la insulina. Y no es que se haya curado, sino que ha empeorado. ¿Por qué? Porque el que se ha malogrado más rápido suele ser el riñón. Entonces la insulina comienza a dar más vueltas, aparentemente es más útil, pero el problema es que el riñón, aunque se está dañando mucho más de lo regular. Entonces el paciente, ¿qué hace? Deja de consumir o de inyectar, en este caso de inyectarse la insulina. Y hay que decirle que la inyección de insulina debe ser permanente. Lamentablemente es permanente. Ahora, la insulina es el último extremo, porque al final, ¿con qué empezamos siempre? Con el medicamento, en este caso denominado por nosotros la metformina, ¿no es cierto? 800 miligramos que se da cuando el paciente recién inicia, se da una tableta en el almuerzo 30 minutos antes de la comida. ¿Por qué? Porque ese es el lapso de tiempo que se demora la metformina en ingresar y lograr coincidir el pico más alto de permanencia de metformina en la sangre con el pico más alto de absorción o presencia de glucosa en la sangre, para que logre tener el efecto deseado. ¿Correcto? Pero la metformina también tiene sus efectos colaterales. ¿Qué viene a hacer? 2 sobre todo, y por lo que el paciente se queja. 1, la gastritis, y 2, la flatulencia, o los gases, o ya ustedes saben cuál es la tercera opción, el nombre que le podemos dar, ¿no es cierto? Cada uno lo piensa. Pero ese es el efecto colateral que encontramos en ese tipo de pacientes.
Ahora, si el paciente es irregular en el consumo de la metformina, vamos a encontrar que en 5 años esa metformina ya no le va a hacer efecto. Entonces comenzamos a cambiar el medicamento y le comenzamos a dar la vinclamida, otro tipo de medicamento distinto. Y cuando eso ya no funciona, porque solo dura 3 años de efecto, comenzamos a dar la insulina. Y tenemos que ir variando su alimentación de acuerdo al hipoglicemiante que le vayamos a dar. ¿No es cierto? Recomendando siempre en este tipo de pacientes, así sea adultos mayores, y siempre y cuando él pueda, aunque sea trotar sus 30 minutos diarios, porque eso le va a ayudar a mantener bajos sus niveles de glucosa. Porque recuerden ustedes que es el músculo el que va a utilizar esa glucosa, ¿no?, de manera distinta y mejor que el resto de los órganos del cuerpo. Con solamente trotar 30 minutos por día. Por supuesto, dependiendo de las condiciones del paciente, ¿no? O en última instancia puedes hacer lo que él salga a pasear al perro y hacer lo que el perro corra un poquito, por cierto. Así es, ¿no? En la parte musculoesquelética también observamos un reemplazo progresivo de masa corporal magra por grasa y tejido conectivo. La densidad ósea disminuye y la osteoporosis es lo más frecuente. Y ahí encontramos que conforme vamos envejeciendo y somos adultos mayores, existe más riesgo de la fractura por caídas. Y de la fractura por caídas, la fractura que suele ser casi mortal es el de la cadera. Una mujer o un varón que está con fractura de cadera tiene que estar por lo menos 6 meses postrado en cama. Y en el camino a veces no se suelta y lamentablemente muchas veces el paciente tiende a fallecer. Para eso, ¿qué hacemos? Prevención. ¿Prevención en qué sentido? Desde una edad muy joven con la que ustedes están y todos nosotros estamos, ¿no es cierto? Consumo de alimentos ricos en calcio. Y cuando ya llega la etapa de la posmenopausia, en el caso de las mujeres, lo que hacemos es, ¿qué cosa? Fijadores de calcio. Y para eso el fijador de calcio puede darse de 3 formas. Un fijador que se consume diario, hay otro fijador que se consume cada 15 días y hay un fijador que tú le pones una ampolla al mes y hay otro que es el más caro, que la ampolla la colocas una vez al año. Si sacas pluma, ¿no es cierto? Esa ampolla de una vez al año que cuesta 1.200 nuevos soles es la misma, el costo que vas a gastar que si tomaras una diaria o si fuera una 15 días o una de mensual. La industria se ha puesto de acuerdo, pero esa es la particularidad. Una sola nada más. La empollas 1.200 soles y la tienes a la bolita tranquila y con un riesgo de fractura por caídas casi de 0, porque es sumamente efectiva. Acompañado, por supuesto, de su calcio. ¿Y asociado con qué vitamina? D. Para que pueda ser efectiva. Esa es la particularidad que encontramos en este tipo de pacientes. Porque ya el solamente darle la vitamina D y el calcio no suele ser suficiente ya cuando ya pasan los 60 años. Tienes que consumir un fijador de calcio. ¿Correcto? Doctor, con Sí. respecto al fijador de calcio y al calcio en realidad, en el Ministerio de Salud, en calcio solamente está disponible carbonato de calcio y aún así muy escaso, ¿no? O sea, como profesionales nutricionistas no se nos ha permitido prescribir en una fuga carbonato de calcio comúnmente. Cuando hacemos campañas, y hemos estado haciendo campañas, nos daban esa posibilidad, pero normalmente uno en consultorio no nos permite dar carbonato de calcio. Sin embargo, sabemos que el carbonato de calcio no es la mejor forma de absorber el Claro, calcio. es como citrato de calcio, si no me Que falla la debería memoria, de ser es el que citrato, mejor. ¿no es cierto? Muchas veces el paciente adulto mayor llega al consultorio de nutrición pidiendo siempre, porque todos sus dolores articulares o reumáticos los aduce a los problemas de falta de calcio. Así es. Entonces, en ese caso, como nutricionistas, con el problemas que tienen los pacientes adultos mayores musculoesqueléticos, ¿qué recomendaciones en cuanto al calcio como suplemento se le puede indicar? En este caso, lo que nosotros habitualmente hacemos es buscar en algunos, como siempre les digo a los pacientes, cuando ustedes compren cualquier multivitamínico,
siempre denle la vuelta. Fíjense el nombre, denle la vuelta porque también tiene que ver su costo. Y fíjense ahí que en este caso diga como citrato de calcio. Y ese es el que pueden comprar con una dosis diaria que le permite cubrir un nutriente en buenas condiciones. Porque esa sí es la forma en la cual a nosotros no nos hacen ninguna observancia como nutricionistas para poder dar el citrato como un multivitamínico. Y les podemos decir entre comillas o entre paréntesis, en un papelito aparte para evitar implicancias legales, compra esta marca, que es el que más te va a asociar. ¿Por qué? Porque afuera del consultorio médico siempre encontramos a los visitadores y ellos pues los que les dan pues de otras formas, otras presentaciones y todo lo demás, ¿no? Pero es la única forma de verlo como un multivitamínico donde esté también lo que es el citrato de calcio. Es la única forma para que no tener nosotros ninguna implicancia de tipo legal. Lamentablemente hay algunos fármacos en los cuales, o productos farmacológicos en los cuales solamente están indicados para que el médico los pueda indicar y nosotros no. ¿No? Esa es la particularidad. Y en el caso de los multivitamínicos, la potestad de nutricionista. Sí, ahí no te van a hacer, no te pueden observar eso. Porque recuerda que de acuerdo a nuestra norma, nosotros sí podemos prescribir sustancias o elementos nutricionales. Tanto es así que cuando, por ejemplo, un paciente va y pide un Ensure, ¿el médico qué hace? No lo prescribe él, lo deriva con la nutricionista para que la nutricionista y farmacia no te lo da. Si es que no tienes la receta firmada con el sello, punto y firma del nutricionista del servicio. Inclusive cuando el paciente está con alguna particularidad y quiere comprar el Ensure porque es un paciente pagante, lo deriva la enfermera con nutricionista, al menos así se hace en el hospital de nosotros. Nosotros le damos la receta y el paciente con eso o lo puede comprar en caja, y si no, en farmacia como pagante, o de lo contrario lo deriva a otro establecimiento para que lo pueda comprar con la receta del nutricionista y del Ensure. Por supuesto que solamente tienen una data, ¿no? Porque tienen que prescribir y garantizar la cantidad para todos y todo lo demás, ¿no? Pero es la única forma de poderlo hacer. Y ahí nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Eso ya está consensuado. En el caso del médico, está con su chip incorporado, que el Ensure vaya como nutricionista. Y ahí él ni se mete. Pero toda cosa que no sea de esa forma, el médico te la capta. Esa es la particularidad. Inclusive, si no me falla la memoria, en los centros de salud, en alguna, por ejemplo en la región Callao, ellos, los nutricionistas sí te pueden dar el sulfato de hierro. Sí te pero lo dan. como preventivo. Así es, te lo dan. Ajá. Tanto en niños menores de 5 años como en madres gestantes. Sí. Si el médico se olvida a la hora que pasa la consulta con el nutricionista, ella te lo puede dar. Y eso sí se puede consignar en la hoja FUA y no te hacen problemas, porque ya está consensuado. Ese es el kit del asunto. Y eso es gratis, pues, porque es CIS, no hay ningún problema en esa parte. Y en el aspecto neurológico, lo que más observamos nosotros en los pacientes es la enfermedad de Parkinson. Hace muchos años la enfermedad de Parkinson se daba a avanzadas edades, pero ya tenemos pacientes en el hospital que viven con 30 años y ya tienen Parkinson, ¿no? Y el CIS les da en este caso su levodopa para poderlo tratar sin ningún inconveniente. Ahora, con el Parkinson hay una particularidad. La levodopa es efectiva siempre y cuando, o sea, en un 100% de efectividad, cuando el individuo lo consume en un tiempo distinto de las proteínas. ¿Por qué? El levodopa, en su estructura molecular, es compatible con los transportadores de los aminoácidos. Entonces, cuando llega al intestino delgado, hay una competitividad. ¿Se acuerdan ustedes de bioquímica? Hay una competitividad entre ¿quién? Entre la levodopa y el aminoácido. Y por supuesto, el que gana siempre es el nutriente, el aminoácido. Y el levodopa, como ya no puede encajar en ese mecanismo transportador, sigue su ruta y se elimina por las heces. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí en el hospital? Y eso sí ha sido consensuado en la sala donde hay los pacientes con Parkinson, porque tenemos una sala especial, en la sala de Jesús María, para nosotros. La enfermera se encarga de darle su levodopa 1 hora antes de la alimentación regular. Eso permite, ¿qué cosa? Que la levodopa llegue en un tiempo muy distante del aminoácido y por lo tanto ese paciente pueda ver señal realmente que la levodopa le está haciendo el efecto deseado.
y vemos una recuperación más rápida, dándole 1 hora antes de los tiempos de comida habituales la levodopa de acuerdo a la prescripción médica, ¿no? Que es una pastilla de 500 miligramos cada 3 veces al día, y eso está perfecto y porque no la puede dejar. Y por supuesto, lo que siempre observamos en los ancianos son los aspectos psicosociales. La mayoría suele ser, cuando encontramos viudez en la familia, el fallecido siempre es el varón, no la mujer. Las mujeres sobreviven, ¿no es cierto? Estadísticamente, eso sí es así. ¿Correcto? Estado socioeconómico bajo, ¿por qué? ¿Cuánto es la pensión? Se encuentra miseria. Es una miseria, ¿no es cierto? Los que estamos acá presentes, recuerden ustedes que tenemos 3 regímenes laborales diferentes. Uno es el de la pensión de la AFP, ¿no es cierto? El otro es el de la ONP, y el tercero que no tiene nada, porque ya no tienes pensión. O sea, son los 3 regímenes de jubilación, no te queda otra, ¿no es cierto? Y en los 3, porque ya los beneficiarios del otro régimen, que era la 2530, que antes eran así, ahora cada vez son así porque van falleciendo. Así es. ¿No es cierto? Mi mamá es una sobreviviente, ya tiene 73 años y es de la 2530. Pero recuerden que Toledo hizo el efecto espejo, lo rompió y ya no hubo nunca más un aumento. Se quedó conforme se jubiló, 730 soles desde el año 1990. Y no ha tenido más que 2 aumentos de 30 soles. Porque siempre se queda un mío, ya ustedes saben para qué. Como hacen todos los abuelitos, ¿no? Todos hacen lo mismo. Incapacidad para estar solos porque ya no existe la autosuficiencia, ¿no es cierto? Y una disminución de la agudeza visual. Por supuesto que hay otros ancianitos que, a pesar de tener 70 o 80, están más lúcidos que cualquiera de nosotros. Eso también observamos en la consulta, ¿no es cierto? ¿Eso qué nos lleva? A que con todas estas particularidades nosotros tenemos que tomar en cuenta una sola pregunta. Si es una persona con todas esas características, ¿qué le vamos a dar? Y el paciente te dice, ya estoy viejito, ¿qué voy a comer si todo me cae mal? Es lo clásico que siempre te van a decir. O si es un paciente diabético, déjeme comer, pues, y total, ya de algo voy a morir. O la tercera opción que te dice, pero jovencito, si usted es más joven que yo déjeme tranquilo, usted no me va a hacer ningún problema, ya apúrese nomás, que es lo que a veces también algunos te hacen. ¿No es cierto? Entre más joven te vean, menos te creen que puedes ayudarlos de alguna forma a ellos. Y eso lo hemos pasado todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que darle? Cumplir su requerimiento de energía, pero en el peor de los casos, recuerden ustedes, no debemos dar nunca menos de 1800 calorías para esos pacientes adultos, ¿no? Recuerden ustedes que el requerimiento de energía lo podemos sacar a través de las ecuaciones de Harvey-Benedict, ¿no es cierto? Multiplicado por el múltiplo correspondiente del cuadro de actividad física. Eso yo no les vengo a decir, pero sí les vengo a recordar que como es un adulto mayor, no debemos dar menos de 1800 calorías, porque de esta manera garantizamos, en este caso, que haya un buen aporte de proteínas, de calcio, de hierro y de vitaminas. No menos de 1800. Por eso decimos siempre, ¿se acuerdan? Recordando la curvatura de Gauss, ¿no es cierto? Casi la misma cantidad de calorías de un adulto mayor y la misma cantidad de calorías como si fuese un niñito de unos 10 o 12 años. Y por eso siempre decimos, ¿no? Un adulto mayor come casi igual que un niño. Por esa particularidad. Por eso decimos no menos de 1800 calorías. ¿Correcto? Las proteínas, como lo vemos acá, es 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Pero recuerden ustedes que esta cantidad de 1 gramo es si fuera una dieta solo exclusiva a base de carnes, huevos y lácteos. ¿Y quién consume acá solamente eso en tu dieta? No. Nosotros tenemos una dieta mixta y algunas personas consumen, los veganos, en este caso, dieta vegetariana. Por lo tanto, el requerimiento suele ser un poco más. De esta manera, al menos mínimo con esto, estamos garantizando que no exista un balance nitrogenado negativo, es decir, que no se produzca un autoconsumo de tejido muscular para cubrir otras funciones, porque recuerden que este nitrógeno que ingresa a nuestro cuerpo a través de las proteínas no solo es para formar tejido muscular, sino también otras sustancias de nuestro cuerpo, inmunoglobulinas, los factores de coagulación, o por ejemplo los glóbulos blancos, etcétera, 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 ¿no? Tiene múltiples funciones. En el caso de carbohidratos,
mantenemos igual, 55 al 60%, ¿no es cierto?, en relación a nuestro requerimiento energético total. La diferencia siempre será igual que nosotros los jóvenes, sea de 18 para arriba, ¿no es cierto? Recordemos siempre más fibra, más carbohidratos complejos y menos carbohidratos simples, que es lo que hacemos, ¿no es cierto? Y si el ancianito quiere tener su lechecita bien dulcecita, ¿no es cierto? Porque a algunos que les gusta así, sobre todo si son diabéticos, le diremos pues, ni blanca ni rubia. Tendremos que darle un edulcorante. Y edulcorantes muy potentes. Y hay que decirle solamente una tabletita al día. O la stevia que viene con su cucharita y, ¿no es cierto?, incorporada. Solamente una ñisquita, porque eso es más dulce, ¿no es cierto?, peor que la chancaca. Y él nos va a preguntar a nosotros, el médico me ha dicho esto, mi vecina consume esto, mi hermana sirve esto, mi cuñada. Siempre se compara lo que ellos quieren comer versus cómo ven otros miembros de la familia que consumen. O en la televisión he visto esto, ¿correcto? En el caso de las grasas, recuerden ustedes, como siempre, no más del 30% de la dieta, y esta siempre tiene que ser grasa insaturada. Eso es lo que siempre nosotros recomendamos, y a pesar de que fuera cualquier grupo etario, siempre va a ser lo mismo. ¿Correcto? En el caso de los minerales, como hemos visto hace un momento, a raíz de la pregunta de nuestra decana, garantizar el ingreso de calcio, garantizar el ingreso de hierro y reducir la ingesta de sodio. Ahí tenemos el efecto colateral que hemos visto, ¿no? Cuando el paciente es hipertenso y los propios medicamentos van a producir atrofia de las papilas gustativas. Y ahí solamente nos queda es concientizar al paciente de que lamentablemente el efecto colateral no es por él, no es culpa de él, sino simplemente por el medicamento, ¿no? Y la familia tiene que estar alrededor, porque en el ser humano lo prohibido es lo más atractivo. Sobre todo estoy hablando de alimentos, y eso lo observamos ¿cómo? Todos hemos hecho acá nuestro internado en un hospital, ¿no es cierto? Vemos al paciente diabético y recuerden que los horarios de visita son en la mañana 10 de la mañana y en la tarde 5 de la tarde. En la mañana solamente viene la persona que va a tramitar la receta, y en la tarde lo ven al ancianito rodeado de todos alrededor, ¿no es cierto? Como si fuese Jesús y los 12 apóstoles. La única diferencia es que cada uno le trae algo. Mientras que en la mañana le trae medicamento, en la tarde le trae la comida. Entonces, ¿quién es el más bonito? Aquel que le trae lo que más daño le hace. Y cuando ellos se van, lo primero que vamos es al velador, jalamos el velador y ahí encontramos, si es diabético, la galleta, el pedazo de torta que le trajeron, ¿no es cierto? O si no, el frugos, o los chocolates, y hay que estar confiscando, ¿no es cierto? Porque después al día siguiente el paciente hace su control de glucosa, ¿no? Las 4 veces al día que hay que hacerle, y su glucosa se eleva. Eso siempre lo vamos a encontrar en todo paciente diabético. Igualito, si el paciente es hipertenso, eso es un poco menos no se encontraba, menos mi experiencia no me ha encontrado de que les encuentre bolsitas de sal. Una vez encontré un paciente bien escondidito, porque no baja su presión. Vamos a ver esto, y le habían traído canchita, pero a un costadito le habían traído una bolsita de sal. Y el viejito agarraba un huequito y encima más echaba. Como cuando le dan esa bolsita de aquí, así le comenzaba a echar a la sal. Dosificaba su salsita, como para que nadie se diera cuenta que estaba. Pero la presión no te engaña. Entonces, en ese tipo de pacientes, siempre lo prohibido, que ellos saben que no deben de comer, o al menos reducir, es lo que más buscan. ¿No es cierto? Es lo que más buscan. Y lamentablemente, pues, no encontramos en el medio masificado, para el caso de los pacientes diabéticos, en una tienda no encontramos chocolates para diabéticos, ni tampoco tallarines para diabéticos, que sí hay, pero que en poblaciones como las nuestras no está masificado ese negocio, no existe eso. El control tiene que ser a través de la alimentación y los medicamentos que él está consumiendo, ¿no es cierto? Las vitaminas, por supuesto, las primeras que tenemos que recordar es la vitamina D y las vitaminas antioxidantes, la vitamina C, la E, los carotenoides, que es lo que debemos propiciar en el consumo. De pasadita de esa mano, de esa forma que observamos, que le recomendamos siempre al paciente, nuestra mano tiene 5 dedos, y por lo tanto son 5 frutas y verduras, o sea, entre las dos
y preferentemente de diferentes colores. Eso es un mensaje internacional y que debe ser de cumplimiento obligatorio en el momento que hacemos la consulta nutricional. Tenemos que hacerlo. Entonces ahí le enseñamos que cada fruta y cada verdura tiene un color y que a la hora que prepare debe de ir de un color diferente, porque cada color te garantiza el aporte de un nutriente diferente. Eso es lo ideal para ellos, ¿no? No solamente es enseñarle cómo debe repartir la proporción de lo que va a comer con el plato que tenemos ahora de modelo y ejemplo, sino también los ingredientes que van a incorporar en cada pedacito. Esa es la idea cuando hacemos el taller con esos pacientes, porque recordemos que en 20 minutos que dura una consulta, ¿no? O 10 que nos da, es imposible poderlo hacer. Eso se tiene que hacer a través de un taller. Por eso es que una forma de justificar también en la parte del SERUMS y los que trabajamos en el sector público, ¿no es cierto?, es los talleres, para justificar nuestra presencia y poder incrementar mayor cantidad de nutricionistas dentro del área. Pero si no nos ven a hacer nada, sentados en nuestra oficina, ¿no es cierto?, al final lo primero que nos dicen es: ¿pero para qué está el nutricionista ahí? Y cuando tú vas y les pides que vayan a hacer una charla a los pacientes que están en espera, no quieren ir tampoco. Y lo primero que dicen: no, tengo mucho trabajo, esto que lo otro. Pero si forma parte de nuestra... Para eso hemos llevado, ¿se acuerdan ustedes?, el curso de educación alimentaria, con el diseño de estos instrumentos para poder hacer didáctica y todo lo demás. O sea, está dentro de nuestras labores. Y más bien eso nos permite, ¿qué cosa? Que el servicio se vaya haciendo más complejo. Porque yo puedo designar a una persona para que haga consultoría y educación alimentaria, tengo otro en producción, tengo otro para visita, varias cosas podemos nosotros observar. Y de esa manera, ¿por qué? Para hablarle al médico, tú tienes, en este caso al director o al jefe de la dirección administrativa, ahora está muy de costumbre, ¿qué cosa es? Sus indicadores. Presencia, si con nutrición tú vas a disminuir la estadía del paciente, ese médico te premia y te va a buscar. Y tú tienes que darle la posibilidad, pero necesito más gente para que eso disminuya. El único que no vas a poder disminuir la estadía cama es en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, porque eso dependerá de la carencia o la presencia de los materiales. Pero en el resto de patologías sí lo puedes reducir. En eso sí. Y eso es lo que el director ve, y por eso te puede ayudar en nutrición. Si no ve eso, solamente te tiene en su mente que es la cocina y se acabó eso. Y creo que hace más de 50 años hemos salido de ese lugar para poder establecer otras cosas, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y no nos olvidemos qué cosa, los líquidos. Pero en el caso de los líquidos, tenemos que fijarnos siempre que deben controlarse en los pacientes hipertensos. Porque muchos de los pacientes hipertensos no solo se controlan con, ¿cómo se llama? Con el enalapril, captopril, sino utilizan otras sustancias que ayudan, que eliminan diuréticos para poder consumir. Entonces eso tienes que verlo y tenerlo en cuenta y preguntarle al paciente: ¿está tomando algún antidiurético? Y él a veces no sabe y él te dice el nombre. O a veces tú vas a encontrar que la paciente viene, ¿no?, sobre todo si es mujer, jala su bolso, no sé cómo salen tantas cosas de ahí, ¿no es cierto?, pero abre su bolso y salen todos sus paquetitos con todas sus pastillas. Y todas te las desparrama en el escritorio, ¿no es cierto? Y tú comienzas a separar, cuál es para esto, cuál es para esto, cuál es para esto y cuál es para otro. Pero observamos así, porque a veces el paciente ya ni siquiera sabe lo que toma. Solo sabe que la amarillita es a tal hora, la azul es a tal hora y la roja solo en las noches. Y eso se acostumbran ellos. Y eso lo vamos a observar siempre. Entonces nosotros, dentro de la parte de farmacología aplicada a nutrición o interacciones fármaco-nutrientes, también debemos saber no solamente la forma de presentación, si es una tableta, si es una emulsión o es un gel, sino también cómo se está presentando las coloraciones de los productos, sobre todo las pastillas más importantes, para que de esa forma, ¿no? Porque yo creo que si ustedes le digo, acá el joven está tomando la pastillita azul, todos se van a recordar qué significa la pastillita azul. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? ¿No? Todos sabemos para qué sirve eso. Pero eso es otra forma que también tenemos que recordar para poderlo interrelacionar con qué deficiencia puede estar padeciendo el paciente de nutrientes. Porque hay medicamentos que se consumen y que aceleran el metabolismo o el uso,
¿no es cierto?, interno metabólico de un nutriente en especial. Esa es la parte crucial. Si yo veo que un paciente fuma mucho, yo tengo que estar pensando automáticamente que su consumo de vitamina C es hasta el techo, ¿sabes? Y así es cada uno. Si yo le veo que está consumiendo demasiado ciprofloxacino, ¿no es cierto?, porque es una mujer con infecciones recurrentes, ¿no es cierto?, yo tengo que estar pensando, esta se está descalificando, o sea, por el paciente, ¿no?, sin utilizar el término disculpen, ¿no?, pero el paciente se está descalificando. Si es mujer va a ser peor. Entonces tengo que propiciar un suplemento de calcio. Y por eso siempre tengo que preguntarle al paciente qué medicamento está consumiendo. ¿Consume usted algún medicamento? Y si es adulto mayor, fijo, porque los adultos mayores siempre tienen un letrerazo acá en la frente que dice polifarmacia. Ni siquiera son farmacias, sino es polifarmacia. ¿No es cierto? Porque consumen medicamentos para que no les dé diarrea. Consumen medicamentos para que se les afloje el estómago, por ejemplo. ¿No? Para todo. Para todo consumen algo. Y por supuesto, lo que menos les gusta tomar es el agua. Además hay una particularidad. Cuando nosotros, por ejemplo, corremos, sobre todo para que no nos asalten, como mucho se ve ahora, ¿no es cierto?, termina de correr, ¿no es cierto?, y has perdido más del 5% de tu peso porque corriste bastante lejos para no te alcanzar, ¿no es cierto?, el primer reflejo que vemos es la sed. Y en los adultos mayores ese reflejo se pierde y solamente se va, a lo mejor no se pierde, sino en el sentido de ese porcentaje aumenta. O sea, ya no lo ves en un 5% de su peso para poder fe o 1 o 5%, sino demoran más en sentir que sienten sed. Entonces a ellos hay que acostumbrarlos a todos tus vasos de agua al día. Tenga sed o no tenga sed, hay que darle. Esa es la particularidad. Y el agua es más complicada de manejar en los extremos de la vida. Tanto en el recién nacido, porque un recién nacido de un año no te va a decir tengo sed, llora. Y toda mamá sabe cuando su niño llora por hambre, o porque dice el cielo 1, o porque dice el 2, o porque está que lo quieren cargar de mañoso. ¿No es cierto? Todas las que son mamás acá, ¿no es cierto?, saben reconocer por qué llora su bebé. ¿No es cierto? Cuando está de mañoso, déjalo ahí que llora un ratito y no le va a pasar nada, porque ya lo reconoce. ¿No es cierto? Y encontramos, miren ustedes, que al final el adulto mayor se va a desnutrir por múltiples causas. Lo primero, los fármacos. Lo segundo, la pérdida de ingresos económicos, no hay para comer. Hay un aislamiento social, enfermedades que reducen el apetito, disminuyen la absorción o la utilización de nutrientes o un aumento de los requerimientos de nutrientes. O sea, eso ya depende de cada uno de manera separada. Ignorancia con respecto a una buena nutrición también, porque cuando ven los adultos mayores, ¿no es cierto?, solamente vemos primaria, algunos secundaria, pero de aquí a 20 años ya no serán ellos, seremos nosotros, nivel superior, ¿no es cierto? Bueno, a 30 para ponerle una fecha un poquito mejor. Problemas dentales, definitivamente, problemas mentales o demencia, ¿no es cierto?, o el alcoholismo, que también podemos encontrar, ¿no es cierto? Y el alcoholismo es puerta de entrada para una de las enfermedades también que pueden ser fulminantes para un adulto mayor, que recuerden que es, aparte de la cirrosis, eso es a largo plazo. Que siempre encontramos que los pacientes habitualmente que van a padecer de pancreatitis, una de las principales causas es el alcoholismo, y después del alcoholismo, la causa de la pancreatitis es la obstrucción por un cálculo. Pero siempre cuando vemos un paciente con pancreatitis, lo primero es decir, ¿con qué frecuencia bebe? Al toque de frente. Y él siempre dice, no, mis chelitas acá, mi caja, mi fin de semana. Ya sabemos por qué. Ya, así encontramos a los pacientes. Y con eso, bueno, espero haberlos ayudado en el sentido siguiente. Para poder planificar la alimentación del paciente adulto mayor, tenemos que conocerlo todo en su contexto y en especial siempre preguntarle qué medicamentos consume. Eso tiene que ver. Por eso decíamos, el paciente adulto mayor es polifarmacia, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Cuando tenemos una abuelita en casa, ¿no es cierto?, y los vamos a visitarlo para despedirnos de él, encontramos a un costadito en el velador, dos cosas, un vasito con agua, ¿no es cierto?, y el costadito, sus pastillitas. Y el vasito del agua no para que lo beba, sino para que guarde la dentadura. ¿No? Porque muchos de ellos ni siquiera toman el agua, ya de frente se toman la pastilla.
y eso les agrava peor el problema de la gas. ¿Correcto? Y concluyendo, no hay una dieta para todos en general. Tiene que ser todo de manera individualizada y personalizada. Por eso es que dar un formato para una dieta sin haber pasado por el paciente con nosotros para una consultoría nunca es bueno. Porque es bueno conocer a nuestro paciente. Seas médico, seas enfermera, seas nutricionista o seas obstetriz, tienes siempre que conocer a tu paciente. Si no lo conoces, ¿qué vas a prescribir? Al contrario, lo poco que le puedas dar, al final no vas a lograr en él el efecto deseado, que es el control de la enfermedad. ¿Correcto? Esa es la idea que quiero que se lleve. Nada es masivo, todo es individualizado. ¿Correcto? Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.